Hola México, hola Latinoamérica y hola mundo y bienvenidos a la primera edición de Progressum MX, la versión en español de mi canal Progressum TV en YouTube, que espero se convierta en una alternativa de información, análisis y opinión política sobre los principales desarrollos que ocurren en nuestro país, en nuestra región y también en el mundo que son relacionados a lo que pasa justamente en México y Latinoamérica. En esta primera edición vamos a hablar de las elecciones que vamos a tener en México el 6 de junio, que han sido algo controversiales porque pues no hay ninguna indicación de que ha habido un cambio sustantivo en la manera en que los principales partidos políticos de México hacen política. Eso va tanto para el partido que está en el poder, Morena, que nos prometió una cuarta transformación, pero que francamente no ha transformado nada, es justamente esta manera de hacer política, ni tampoco la oposición, que tras sufrir una derrota histórica y humillante, ha tenido un incentivo alguno para tampoco cambiar sus actitudes y su comportamiento. El caso ejemplar ahorita es relacionado directamente a Morena y es sobre el llamado El Toro. Félix Salgado Macedonio, un miembro de Morena bastante controversial, ha tenido una carrera política pues bastante controvertida por muchos aspectos. Recientemente surgieron alegaciones de que Félix Salgado Macedonio ha sido posiblemente culpable de varios ataques sexuales, inclusive posiblemente una violación. No ha sido una sola mujer que se ha quejado contra él, han sido ya varias, creo que hay 5 mujeres que han abiertamente tenido quejas sobre el comportamiento sexual de este sujeto. Ahora, en cualquier país civilizado, alguien que tiene no solo una, sino 5 acusaciones de agresión sexual, pues haría lo decente y lo correcto y se enfocaría a pues a limpiar su nombre, a evitar, digo, si no eres culpable, si crees que esto es difamación, pues tienes todo el derecho legal de acusar a tus acusadores de calumnia, de difamación, etcétera, pero el señor no lo ha hecho. Y yo creo que como ocurre en México, alguien en situación de poder no siente la necesidad de hacerlo. Y pues eso es muy, muy triste. Aquí en México sufrimos no solo por una epidemia de feminicidio, sino también una epidemia de impunidad para figuras en el poder, siempre que hay una acusación contra ellos, sea de índole sexual o sea de cualquier otra naturaleza. Entonces no me sorprende en lo más mínimo de que Félix Salgado Macedonio pues siga armando su campaña como si no hubiera pasado nada. Ahora, creo yo que un partido pues que ha prometido luchar por los vulnerables y las vulnerables, pues tendría opción para poner a otro candidato en vez de Macedonio. Pero claramente no es el caso. Más bien el partido, en vez de intentar incluso deslindarse de las acciones de Macedonio y dejarlo que él se defienda por sí solito, más bien le ha dado el apoyo casi incondicional. El líder de Morena, Mario Delgado, ha estado en las campañas de Salgado Macedonio, lo ha estado apoyando verbal y visualmente. El presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras también ha dicho que es decisión del pueblo, no de él, no del partido, sino del pueblo, decidir si tienen un posible violador como gobernador. Y esos son comentarios completamente inaceptables. Y creo que en un país, es un país civilizado, una democracia civilizada, esto no pasaría. Creo que el partido inmediatamente se debería de deslindar contra ese tipo de personas. Pero no ocurre. Y no ocurre en muchas otras partes también.
El caso, por ejemplo, de ahorita el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que también ha sido acusado de agresiones sexuales y que también el partido no ha hecho mucho por deslindarse de él. Entonces te digo, esto no es único de México, pero es el hecho de que ocurra en otros países, incluso países ricos, no lo justifica. Y ciertamente sí hay países donde sí se toman en serio estas acusaciones y sí los partidos toman responsabilidad por las acciones de sus miembros. Ahora, esa no es toda la controversia. La controversia con Salgado Macedonio es que aparentemente entregó tarde sus declaraciones de finanzas para su campaña, por lo cual ameritó que el Instituto Nacional Electoral le revocara su candidatura. Esto inmediatamente causó una reacción de Macedonio y de Morena, y no solo fue él, fueron varios candidatos de Morena que tuvieron sus candidaturas revocadas por el INE, y resultó en, pues ahora una campaña verbal bastante gruesa, bastante agresiva de parte de dirigentes de Morena hacia el INE, que no es nueva, incluso el presidente ha tenido una campaña en contra del INE, que lo acusa de tener un sesgo anti-Morena, y ahora es posible que sí sea cierto, es posible que el INE tenga sus sesgos políticos, no por el hecho de ser una institución autónoma. Significa que los miembros de dichas instituciones autónomas logren siempre purgarse de cualquier sesgo político que tienen. Eso ocurre en México, eso ocurre en cualquier otro país. No hay tal cosa como una institución libre de sesgo ideológico. Lo vemos, por ejemplo, en la Corte Suprema de Estados Unidos, que está muy dividida entre conservadores y liberales. Entonces no es nada nuevo. Sin embargo, la democracia tiene que funcionar aún sabiendo que existen estos sesgos. Y también como democracia se tiene que valorar si el sesgo existente del INE, si es que existe, que repito, puede ser que exista, generalmente va a ser determinante en cuanto a las fortunas electorales del partido en cuestión. Entonces hay que valorar si el INE con este sesgo realmente está afectando las probabilidades electorales de Morena. Y repito, estamos hablando de una institución que si bien tiene poder sobre el resultado de las elecciones, tiene una influencia similar o mayor a la influencia que tiene un partido que actualmente controla el Congreso de una manera que ningún otro partido en México ha controlado desde tiempos del PRI. Es un partido que también controla la mayoría de los estados, de las legislaturas estatales. Entonces, es un partido que tiene una dominancia política, como no hemos visto en México en más de 2 décadas, realmente cree que el INE puede descarrilar sus oportunidades electorales. Esto se me hace francamente ridículo. Pero bueno, regresemos al tema. El Tribunal Electoral ayer volvió a votar sobre si se permitía a Salgado Macedonio a recuperar su campaña. Y el voto le fue adverso. 6 votos en contra de que se le restituyera su candidatura, contra 5 votos en contra. Por supuesto, esto pues no ha sido tomado bien por Morena ni por Macedonio, pero aquí lo preocupante es, hay dos asuntos. Uno es la manera en que se está llevando esta campaña de Félix Salgado y dirigentes de Morena como Mario Delgado contra el INE, que es completamente inaceptable en una democracia funcional. Y un segundo asunto, que es sobre la razón por la cual se le negó la candidatura, que es el hecho de que él se lanzó, él empezó a hacer campaña como precandidato.
cosa que después negó. Entonces, primero voy a hablar sobre la manera en que se lleva esta campaña del contra el INE. Y veamos esto. Esto es un ataúd donde se escribe Lorenzo, refiriéndose a Lorenzo Córdoba, del INE. Lorenzo, cuenta tus días, rata demonio. Esto se suma a varios comentarios que hizo Salgado Macedonio en una de sus meetings, donde él dijo literalmente lo siguiente: si no se reivindican, se los digo de una vez, los vamos a hallar a los 7. Los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? Sí les gustaría saber cómo está en su casita de lámina negra que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, cabroncito. Esto es inaceptable, completamente inaceptable, que un candidato de un partido, y más un partido del poder, tenga la soberbia de amenazar directamente. Ahora, a él lo han cuestionado por haber hecho estas declaraciones y él dijo, pues bueno, realmente no, yo no estoy amenazando a nadie, yo no estoy diciendo que la gente vaya y agreda, pero tú como líder eres responsable de tus palabras y eres responsable de que si tus palabras influyen a tus seguidores a hacer actos de violencia, eso cae en ti. Y esa es la razón, por ejemplo, de por qué Trump se le volvió a acusar, volvió a sufrir un voto sobre impeachment por sus declaraciones previas a la insurrección en el Capitolio el 6 de enero. Él no dijo vayan y toman al Capitolio. Él simplemente usó lenguaje muy similar a que incitó a su gente, a sus seguidores, de ir y cometer un acto de violencia. Entonces no importa que él específicamente no diga vayan y maten a Lorenzo Córdoba, o vayan y quemen su casa, o vayan y secuestren a los demás consejeros que votaron en contra. No. O sea, no necesitas decirlo. Simplemente necesitas crear el ambiente por el cual la gente que te está escuchando, la gente que te sigue, sienta que tú ya les abriste la puerta para que hagan cualquier acción violenta. Y eso, más que cualquier otra cosa, debería ser razón para que él no vuelva a tener un cargo público. O sea, ya ni siquiera que se lance como candidato de gobernador de Oaxaca, sino que de plano no tenga un cargo público. O sea, este tipo de gente no debería o sea, y ahora de que cualquier ciudadano se puede lanzar en un cargo público, pues está bien. Pero ningún partido le debería de encobijar a este tipo de gente. Y si Morena realmente quisiera transformar la política de este país, lo primero que haría es removerlo del partido. Pero eso no va a pasar, por supuesto que no. Van a seguir con su berrinche. No sé en qué termine esto. Francamente, qué bueno que el Tribunal Electoral no se dio sus brazos a torcer, porque es inaceptable que este tipo de amenazas existan contra autoridades electorales en una democracia. Repito, autoridades electorales que pueden estar sesgadas. Eso no se está cuestionando. Pero un partido con tanto poder político como tiene Morena ahorita no debería de sentirse intimidado o afectado por la decisión del INE. Más considerando que todos sus demás candidatos a gobernador no han sido afectados. Efectivamente ha habido varios miembros de Morena que se les ha removido su candidatura, pero es una minoría. O sea, hay más de 2,100 puestos públicos que están en contienda el 6 de junio.
me van a decir que un puñado de candidatos, retirarle su candidatura, va a afectar el dominio político de Morena? Por supuesto que no. Este simplemente es un berrinche de no aceptar que se les castigue de alguna forma. Y esto en una democracia es inaceptable. Pero ahora quiero hablar del segundo asunto, que creo que es el que no se está discutiendo mucho en los medios. Y creo que es igual de interesante, igual de importante a la larga. Y es el asunto de la precandidatura. Como dije, Félix Salgado se le removió su candidatura por presentarse como precandidato en varios eventos. Y a la hora de efectivamente presentarse como precandidato, debió seguir las reglas las fechas para entrega de documentación. No lo hizo y posteriormente alegó de que no era precandidato. Entonces no se le aplicaban esas fechas. Aquí hay otro asunto, y es el que no puedes ser precandidato si no tienes rivales. Es absolutamente absurdo que existan periodos de precandidatura, que tú te puedas presentar como precandidato cuando no tienes rival. Efectivamente estás haciendo campaña desde antes de que realmente empiece la campaña, lo cual es una violación a la ley electoral. Y aquí viene algo que es un reflejo realmente de cómo la democracia mexicana pues no está madurando. Y aquí esta crítica no va específicamente a Morena, porque creo que Morena simplemente es un reflejo de otras tendencias que han ocurrido en el resto del país con otros partidos. Y es de que ya las precandidaturas, las precampañas no existen. Yo me acuerdo cuando me empecé a involucrar, empecé a estar consciente de la política. O sea, las primeras elecciones que yo voté fue la del 2000. Y me acuerdo que el PRI, el partido del dedazo, durante tantas décadas, tuvo una pre-campaña bastante interesante. Fue cuando ganó Francisco Labastida y estaba en contra de creo que Roberto Madrazo. Eran creo que 4 que se estaban conteniendo. Y marcó una pauta, porque fue la primera vez que hubo una pre-campaña en México después de tantas décadas de dedazo. Posteriormente, otros partidos también hicieron sus precampañas. El PAN tuvo una precampaña en el 2012, por ejemplo, que es cuando ganó Josefina Vázquez Mota. Creo que compitió con ¿quién fue? Creo que con Krill y con varios otros, ya no me acuerdo muy bien. El PRI también tuvo otras precampañas. El PRD siempre ha sido el partido que ha mantenido el dedazo de cierta forma, lo cual es preocupante. Pero, ¿qué pasó en el 2018? En el 2018, ningún partido hizo precampaña, ninguno. El PRI cerraron filas con MID. El PAN hubo así como que una precampaña entre comillas media verbal, no hubo un voto formal, no hubo una selección formal. Eventualmente los demás dimitieron a favor de Ricardo Anaya, que se presentó como precandidato único, lo cual es absolutamente ridículo. No puede ser precandidato único porque no hubo campaña, no hubo precampaña, porque no hay precampaña si no hay un voto. Entonces el nombre es... Y bueno, Morena obviamente no tuvo precampaña. Ya se sabía desde un principio que era el partido de López Obrador. Entonces ninguno de los 3 partidos que se lanzó en el 2018 tuvo una precampaña. Y eso es preocupante, porque una democracia no es solo una democracia cuando tienes elecciones y cuando tienes partidos compitiendo. Una democracia es una democracia cuando también hay democracia en los partidos.
Y el hecho de que haya partidos compitiendo para unas elecciones, cuando dentro de los partidos no hay democracia, pues derrumba toda la idea de que esta es una democracia funcional. ¿Y por qué? Porque los partidos necesitan competencia para seleccionar a los mejores candidatos. Si no hay competencia para esos candidatos, ¿quiénes son los que ganan? Pues los dinosaurios, los que tienen los cuadros más establecidos, porque en México toda política se basa en cuadros. Si no tienes los cuadros, no vas a llegar a ningún lado, en ningún partido. Y la gente que tiene los cuadros no necesariamente son los más competentes, no necesariamente son los más honestos. Entonces, si tenemos una democracia donde no hay una competencia por seleccionar al mejor, no es una democracia. Así que lo siento si esto ofende a los morenistas, que creen que están transformando la política, no lo están haciendo. Lo siento si esto ofende a los prianistas, que creen que son los bastiones de la democracia ante el autoritarismo de López Obrador. Tampoco son democracia. Tenemos un país donde políticamente sigue siendo un status quo que no cambia, irrespectivamente de qué partido está en el poder. Y hasta que pueda haber gente que salga del ambiente político o de la partidocracia, si lo quieren llamar así, hasta que este tipo de gente pueda sean independientes o sean renegados dentro de los mismos partidos, o alguien que esté proponiendo ideas o maneras de hacer política distintas a los políticos tradicionales, simplemente vamos a tener a los mismos una y otra vez. Vamos a tener partidos nuevos que realmente no significan nada nuevo, como Movimiento Ciudadano. Creo que es un partido más representativo de esta falsa regeneración partidista que hay en México. O Morena también, que prometió una transformación y no lo está haciendo. Hasta que esto no ocurra, hasta que puedan entrar gente al ambiente político que no sean los mismos de siempre, vamos a tener los mismos incompetentes, los mismos corruptos de siempre. La siguiente nota de hoy es una entrevista que salió en Animal Político sobre un reporte que todavía no se publica formalmente. Está siendo redactado por Carlos del Río, que es un experto médico bastante reconocido en Estados Unidos. Él es de origen mexicano y es un artículo es un reporte sobre una comparativa de las muertes en exceso por la pandemia de COVID. Y el reporte tiene una conclusión bastante fuerte para México, que es de que alrededor de 190,000 muertes por todas las causas, esto incluyendo tanto COVID como otras enfermedades o otras condiciones que a raíz de la pandemia causaron la muerte de gente, porque recordemos, hay muertes directas por COVID, que es la gente que se muere teniendo COVID, pero también es gente que se muere de otras aflicciones que en tiempos normales no hubieran muerto. Por ejemplo, gente que tuvo un infarto, que no pudo ir a un hospital, tal vez por temor a que el hospital se contagiaran. Gente que estaba con tratamiento de cáncer, que tampoco pudo ir al hospital porque los hospitales estaban saturados. O sea, COVID es tanto causa directa de muerte como también una causa indirecta de muerte. Y el número de muertes en exceso obviamente va a incorporar tanto a la gente que murió de COVID, eso es uno, las que se han contabilizado, más la gente que murió de COVID que no se ha contabilizado, que en un país como México es una cifra muy por encima de muchos otros países. ¿Por qué? Porque mucha gente muere fuera del hospital.
Entonces nunca se les hizo una prueba, nunca se supo, nunca se registró de que se murió. Y ese número de gente que murió de COVID sin registrarse, por mucho supera la cantidad que tal vez se le registró como murió de COVID y tal vez no murió directamente de COVID, porque los conspiranoicos les encanta resaltar el hecho de que conocen a fulanito que se murió de un infarto y le pusieron en su acta que se murió de COVID. Y hay cualquier cantidad de anécdotas así, quién sabe si sean ciertas o no. No dudo que en algunos casos haya pasado. Igual es posible que alguien se pudo haber muerto de algo teniendo COVID, más no morir de COVID, y por ende en el registro quedó que tenía COVID. Pero la gente que no murió, que no quedó registrada, porque no murió en un hospital o en una clínica, pues es muy por encima de los que murieron de COVID. O bueno, de los que tal vez no murieron de COVID, pero quedaron registrados así. Y aparte, está, como dije, toda la gente que murió de causas asociadas o indirectamente de COVID. Entonces el número es escalofriante. O sea, se calcula que en México han muerto hasta la fecha más de 320,000 personas de COVID. Y si se incluye todas las muertes en exceso, supera los 400,000. Ahora, este estudio, que repito, todavía no se ha publicado, alega que de las 326,600 muertes que hubo en el 2020, estas son las muertes en exceso, las muertes que ocurrieron en México más allá de las que se hubieran esperado en un año normal, que es 2.6 veces el número de fallecimientos confirmados por COVID en el mismo periodo. El estudio asume que si el exceso de mortalidad en México hubiera sido similar a otros países, hubiera habido 190,000 menos muertes. Ahora, aquí hay dos cosas. Uno es, pues, sí, efectivamente, el número oficial de muertes en México está subestimado considerablemente. De eso no hay ni la menor duda. Por otro lado, creo que la cifra de 190,000 menos muertes es un poco exagerada. ¿Por qué? Porque aquí este estudio está promediando los datos, bueno, por lo que tengo entendido en este artículo, habrá que ver la metodología exacta que se usó en el estudio cuando se publique, pero por lo que tengo entendido en el artículo que salió en Animal Político, que se está promediando varios países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Rusia, Tailandia, Israel, Brasil, Chile y Colombia. No sé si hay otros. Y el promedio de muertes en exceso en estos países es de 17.3. Entonces, los 190,000 menos muertes se están calculando si México hubiera tenido un exceso de mortalidad de 17.3. Ahora, eso es un poco irreal. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando con una muestra que incluye países pues, desarrollados, con sistemas de salud desarrollados, que obviamente van a bajar ese promedio comparado a si fuéramos otros países con similar nivel de desarrollo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se puede criticar la gestión de la pandemia en México. Y ahorita voy a hacer una crítica muy fuerte a la gestión de la pandemia en México. Pero por otro lado, no se puede ignorar que somos un país que no tiene un sistema de salud primermundista. Ese es un hecho. Y de hecho, el mismo artículo, ahorita voy a leer, menciona esto y deja claro que pues ha habido, o sea, una de las críticas que se le ha hecho a la gestión de López Obrador desde que llegó al poder es de que no ha habido fondos para el sector salud. Pero esa no es historia nueva. O sea, esa historia
precede a las administraciones, a la administración de López Obrador. AMLO heredó un sistema de salud pues ya en un estado bastante malo. Y comparar nuestro sistema de salud con el Reino Unido, España y Francia, pues no es comparable de ninguna manera. Entonces, efectivamente, si hubiera habido una mejor gestión, hubiera habido muchísimo menos muertes. Eso no hay duda alguna. Creo que el gobierno actual no hizo todo lo que pudo y sufrimos mucho por eso. Pero asumir que México hubiera tenido un exceso de mortalidad de solo 17%, cuando incluso Estados Unidos creo que tuvo un 20%, pues no es realístico. Y creo que se está haciendo mucho énfasis sobre esos 190,000 sin considerar el contexto de cómo se está calculando esos 190,000. Entonces, no creo que hayan sido 190,000 prevenibles de ninguna manera. Creo que México tuvo que haber tomado medidas que tal vez ningún país occidental hubiera tomado. O sea, un cierre total de fronteras absoluto, un nivel de pruebas estratosféricamente alto, un confinamiento verdadero, como se hizo en muchos otros países, principalmente ricos. Eso hubiera sido, pues, más allá, yo creo que de las capacidades del Estado mexicano, independientemente de cualquier administración. O sea, no creo que un gobierno del PRI, no creo que un gobierno del PAN hubiera podido lograr eso. Porque si no, pues tendríamos un ejemplo de algún país latino que sí lo pudo hacer. Y hubo países latinos que tuvieron muy buena primera oleada. Por ejemplo, Costa Rica, Uruguay, Argentina no le fue muy mal. Que después sufrieron mucho. Que después empeoró la situación considerablemente. Entonces, no ha habido ningún país latino que ha podido mantener la pandemia controlada durante todo este tiempo. Ahora, aquí lo interesante del estudio y ojalá cuando salga ya publicado le pueda dar una leída más detallada, pero Del Río menciona varios problemas y uno es directamente relacionado a la gestión de la administración actual y repito lo que dice. Una de las principales fallas es el liderazgo. Cuando tienes un país como Estados Unidos con pobre liderazgo como el de Trump e instituciones fuertes como la FDA, por ejemplo, el desempeño es malo. Cuando tienes un país con pobre liderazgo e instituciones débiles como es el caso de México, el desempeño es aún peor. El documento del estudio de caso señala al respecto que en México las autoridades evitaron la deliberación y la toma de decisiones colectivas en el momento adecuado. El máximo órgano de gobernanza y coordinación de la salud, el Consejo General de Salubridad, permaneció relegado a un papel secundario. Las decisiones clave de salud pública no fueron sometidas sistemáticamente a supervisión independiente ni consultadas con expertos externos. Eso es muy, muy cierto. México falló por muchas razones y principalmente, creo yo, fue por muy malas señales que dieron nuestras autoridades, entiéndase López Obrador y Gatell, que en momentos cruciales de la pandemia, esas malas señales de seguro afectaron el comportamiento. Y uno de las peores señales que se dio fue al principio de la pandemia, cuando Gatell dijo que los cubrebocas no servían. Cosa que médicamente... Ahora, aquí hay que resaltar algo. Al principio de la pandemia, en marzo, había muchas cosas que no sabíamos. Es una enfermedad nueva, un virus nuevo. No sabíamos exactamente cómo se estaba contagiando la gente. Por ejemplo, en marzo creíamos que COVID se propagaba
en superficies. Entonces, pues ahí es cuando empezamos a usar gel, gel sanitizante, etcétera, limpiarse los zapatos, quitarse la ropa, etcétera. Posteriormente nos hemos dado cuenta que COVID principalmente no se contagia por superficies. Una cosa es que existe el virus en superficies y hay estudios que demuestran que que el coronavirus, COVID es la enfermedad, no es el virus. Puede existir en superficies durante varios días, pero no necesariamente una cantidad suficiente para contagiarte. Entonces, esas son cosas que aprendimos a la larga. Es cierto que el mensaje ha tenido que cambiar en base a evidencia nueva que tenemos de la enfermedad. Pero el hecho de decir que los cubrebocas no ayudan a contagiar es absurdo. Eso no se debió haber dicho en marzo, porque sabemos, porque en todos los hospitales se usan cubrebocas y se usan por algo. Y eso lo hemos usado desde mucho antes de la pandemia. Y ese es el tipo de mensaje, pues, que genera, si tú ves a Gatell en marzo, una autoridad médica como Gatell en marzo, decir que los cubrebocas no sirven para nada, pues, ¿qué crees? No te importa. Aquí está Gatell. Estas son sus palabras, para que no digan que estoy desinformando o usando propaganda de la derecha. Estas son las palabras de Gatell. El uso de cubrebocas, ahí tiene usted uno en la mano, estos cubrebocas sencillos, clásicos que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegernos. Entonces, que todo el mundo lo sepa, si yo me pongo un cubrebocas de estos convencionales, no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no solo coronavirus, influenza, catarro común, metaneumovirus, más de 100 o 200 virus que existen todos los días en todas partes del país y del mundo. Eso es factualmente incorrecto. Y eso en marzo, el 2 de marzo, cuando él dijo esto, ya se sabía. O sea, esto fue una vil mentira. ¿Por qué lo dijo? Pues no sé. Gatell francamente ha dado sugerencias que muchas veces van en contra de lo que otros países han hecho. Muchas veces ha repetido opiniones de la OMS, que posteriormente la OMS ha retractado. Pero si vemos lo que países exitosos o relativamente exitosos han hecho y lo comparamos con los mensajes que ha dado Gatell desde un principio, vemos pues, que ha habido una seria brecha entre lo que debimos haber dicho y lo que realmente pasó. Ese es un caso. El otro caso es López Obrador, y es el hecho de que López Obrador pues nunca tomó la pandemia en serio. Nunca. Hasta la fecha no lo ha tomado en serio. Él dijo, cuando apenas teníamos, creo que 1,000 y tantos muertos, que ya habíamos domado el virus. Llevamos más de 200,000 muertos. Jamás se ha retractado de eso. Jamás ha dicho que se habló prematuramente. También ha dado señales de, pues médicamente completamente incorrectas, como el hecho de no distanciarse socialmente. Ha seguido haciendo sus visitas, sus tours. Rara vez se le ve con cubrebocas. Rara vez se ve que o sea, es alguien que cree que las reglas no se le aplican a él. Y dicho y hecho, pues se contagió, eventualmente. Ahora, muchos funcionarios públicos se han contagiado, muchos presidentes se han contagiado, unos que sí han seguido las reglas. Obviamente, creo que cualquier político está en mayor riesgo que la población normal, por el hecho de que pues tienes que pues estar en contacto con más gente, lugares cerrados, pues el riesgo es más alto. Pero
A mí lo que más me ha dado coraje son comentarios como, por ejemplo, que ciertos amuletos lo protegen, o que la mejor manera de protegerse contra el virus es la honestidad. Y de nuevo, aquí está el video, aquí están sus propias palabras, no están tomadas fuera de contexto. Si no me creen, escuchen esto. A aplicar en el caso de el agravamiento de la crisis. Les digo, el escudo protector es como el detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, ¿sí? El no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Detente. Está otro, miren, es que me dan. Entonces, son mi guardaespaldas. Esto, señores y señoras, fue nuestro líder durante la peor emergencia de salud, por no decir la peor crisis que México ha tenido desde la revolución. Este fue el señor que dirigió este esfuerzo. Y pues ahí es donde te das cuenta que la falta de liderazgo, las malas señales influyen en el comportamiento de la gente, influyen en cómo se toma en serio, y por supuesto influye también en las decisiones médicas que se han tomado, que han ido en contra de los esfuerzos que muchos otros países han hecho. El caso más ejemplar es la cantidad de pruebas que hemos hecho en México. Gatell en muchas ocasiones ha reiterado que él no siente la importancia de aumentar el ritmo de pruebas, y como consecuencia México es uno de los países con menos pruebas per cápita del mundo, y aún comparándonos con países de similar o hasta menor ingreso que nosotros. Aquí está un ranking de los países con más muertes por cabeza. México se encuentra en el lugar 19, pero ve la diferencia. Esta columna, la última columna, son las pruebas por millón. México tiene 48.505 pruebas por millón, comparado a países europeos que tienen más o menos 1 millón, pero también países latinos de similar o menor ingreso. Brasil, que es un país de ingreso similar a México, 133.807. Perú, que es de menor ingreso que México, notablemente menor ingreso que México, 302.609. He tenido muchas discusiones con incondicionales de la 4T que insisten que pues somos país pobre, no podemos hacer tantas pruebas como un país rico. Pues ahí está Perú, un país más pobre que México, que sin embargo hace más pruebas que México. Aquí está, Sudamérica. No hay un solo país en Sudamérica con menos pruebas que México. Incluso Bolivia, casi el doble de pruebas de México.
Y en América del Norte hay que ya, o sea, Honduras, otro país significativamente más pobre que México, 52,000. Guatemala, 61,000. O sea, esto ha sido un error garrafal de política de, de salud, de que tuvimos los recursos para mejorar, aumentar el ritmo de pruebas, es innegable. De que no se ha hecho por austeridad republicana o por algún otro motivo que solo sabrá López Obrador o Gatell, pero el hecho de no hacer pruebas ha sido un error injustificable que va en contra de toda la evidencia que tenemos de cómo combatir una pandemia. Pero el otro asunto es el legado, y es lo que mencioné al principio. Se puede criticar la gestión de la pandemia al actual gobierno, pero también hay que ponerlo en contexto de que México ha tenido un sistema de salud que ha sido pues dejado al olvido por las últimas 2 administraciones. Y eso pues a la larga, o sea, en un año López Obrador no pudo haber cambiado eso. No pudimos brincar de un sistema de salud como lo heredó Peña Nieto, con hospitales medios construidos y abandonados, donde se derrochó millones de dólares en pues, elefantes blancos que nos hicieron. La promesa de la administración de Peña Nieto, que fue una de las que fue la gran reforma estructural que faltó, y una que yo creo que a la larga hubiera sido más útil para el país, que era crear un sistema universal de salud, homologar nuestro sistema que pues es administrativamente increíblemente ineficiente. O sea, tenemos tres sistemas de salud que funcionan, bueno, 3 sistemas públicos que funcionan, el IMSS, el ISSSTE y lo que antes era el Seguro Popular, cada uno con sus diferentes aparatos burocráticos, diferentes estándares de qué enfermedades cubren, etcétera. Aparte, otros sistemas, por ejemplo, hay un sistema de salud para las Fuerzas Armadas, etcétera. Y más un sistema privado que, pues, es bueno. Para mucha gente es una alternativa al sistema público. Pero obviamente necesitas tener un cierto nivel de ingreso para poder accesar. Y Peña Nieto había dado indicaciones de que iba a haber una reforma para homologar los sistemas y crear un sistema universal. No se hizo. Se habló de que se necesitaba, creo que un 3% del PIB para financiarlo. Pero no ocurrió, y pues a la larga esto impacta. No puedes manejar una crisis sanitaria de esta magnitud cuando tienes un sistema de salud ineficiente y tienes esta herencia. Entonces, repito, la culpa la tiene tanto López Obrador por las malas decisiones de política de salud que se tomaron a partir de febrero y marzo del 2020, pero también una herencia que nos ha dejado el PRI y el PAN por no querer invertir lo suficiente y no querer crear, no seguir toda la evidencia que existe de que un sistema universal de salud es la mejor opción para tener buenos resultados de salud, como lo tienen los países latinos que tienen sistemas pues cercanos a un sistema universal estilo europeo. Costa Rica, por ejemplo, Uruguay, Argentina, por ejemplo, y ya ni hablar, por supuesto, de Europa. Su sistema de salud es muy superior al que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que es un sistema principalmente privado. Ojalá con las lecciones de la pandemia tengamos una discusión sobre cómo reformar el sistema de salud mexicano, aunque con austeridad republicana pues no veo que quieran invertir ese 3% extra del PIB que es necesario, o hasta más tal vez, que sea necesario para lograrlo. Y ahora
hablando del tema de austeridad republicana. Quiero enseñar un video de AMLO, la mañanera del 13 de ayer, hablando sobre la vacuna mexicana que se llama Patria y por qué se llama Patria. Ahora, está muy bien que tengamos una vacuna mexicana. Ojalá salgan las diferentes fases clínicas, ojalá sean positivas, ojalá tengamos para finales de año una alternativa a tener que importar todas las vacunas, porque al ser importador de vacunas, pues estamos sujetos a las decisiones de estas empresas y lo que pasó en México en enero y febrero, de que muchas empresas, principalmente Pfizer, pusieron sus envíos en pausa. Afectó mucho la percepción de cómo se estaba gestionando la vacunación en México. Y hay que decirlo, acabo de criticar la gestión de México contra la pandemia, la gestión de López Obrador, de su administración. El proceso de comprar vacunas creo que ha sido uno de los aciertos. Creo que México actuó muy rápidamente para asegurar vacunas en su momento, aseguró una cantidad de vacunas para cubrir a la población similar a la Unión Europea, más del 70%. Además se aseguró principalmente vacunas pues, de países occidentales, la Pfizer, por ejemplo, AstraZeneca. Posteriormente, por la falta de aprobación de algunas de las vacunas chinas, que se aprobó hasta mucho después de lo planeado, es que ha habido una demora en aplicar vacunas chinas, y también la compra de Sputnik ha sido de cierta manera una reacción de emergencia ante el hecho de que Pfizer puso en pausa los envíos durante enero y febrero. Entonces, lo que es la compra de vacunas en sí, creo que ha sido de los pocos éxitos de la gestión de la pandemia en México. Y los derechistas hicieron un berrinche enorme en enero y febrero. Jamás criticaron las decisiones de las farmacéuticas en pausar los envíos. Dudaron de que México firmó los contratos. Fue un berrinche absolutamente ridículo y es evidencia de que la oposición en México no le interesa la verdad, en lo más mínimo. Se quejan de López Obrador cada que miente, pero a ellos tampoco les importa la verdad. Y cualquier excusa que tienen para criticar a la administración, sea la excusa legítima o sea, si es excusa legítima, la exageran a la 10ª potencia, y si no encuentran la excusa, la inventan. Y la queja contra las vacunas fue una queja absolutamente absurda. Entonces, aún así, por esas razones, pues qué bueno que eventualmente tengamos una vacuna mexicana. Ahora, el nombre, pues se puede cuestionar un poco de ser populista. Pues sí, se llama Patria. Un nombre que claramente le va a agradar a López Obrador. Y en este video va a explicar por qué se llama Patria. Ahora, antes de poner el video, solo voy a decir una cosa. Todo lo que dice López Obrador en este video es cierto. Todo. Pero, al final del video, les voy a explicar por qué López Obrador muchas veces dice cosas que son serias, pero no las respalda con acciones que demuestran que realmente cree lo que está diciendo. Así que vamos a escuchar este video. Entre otras cosas, como querían que nos olvidáramos. Durante el periodo neoliberal, entre otras cosas, como querían que nos olvidáramos de la historia, era el fin de la historia para ellos. Se dejó de hablar de la patria. Se pensaba que era anacrónico. Palabras, términos, conceptos como patria, como soberanía, eran
anacronismos, era sinónimo de atraso. ¿Para qué hablar de la patria en un mundo globalizado? Nosotros pensamos que sí tenemos que hablar y defender a la patria. Una vacuna con ese nombre significa que debemos siempre de pensar en ser independientes, que nos conviene ser independientes. Desde luego no se trata de cerrarnos en un mundo globalizado, pero debemos de ser autosuficientes en lo fundamental, en lo básico, los alimentos, los medicamentos, los energéticos y muchas otras cosas. No todo, hay que intercambiar productos, mercancías con otros países, pero tratar de ser autosuficientes, tratar de no depender tanto del extranjero. Bien, hago la aclaración que yo no puse la música, la música de inspiración que estaba de fondo. Me extraña que Noticieros Televisa lo haya hecho para esta nota. Pero, repito, todo lo que acaba de decir López Obrador es cierto. El neoliberal no cree en la patria. Se cree un ciudadano del mundo, se cree un ciudadano global, y la política mexicana, la política industrial mexicana, desde los años 80 y principalmente post-NAFTA, ha funcionado por la lógica de que la mejor política industrial es no tener política industrial. ¿Y para qué producir en México lo que podemos importar de fuera? Ahora, esta estrategia de desarrollo tiene cero, repito, soy economista, cero evidencia de funcionar. Ningún país que se ha desarrollado en un ambiente 100% o libremercadista, o al menos el grado de libremercadismo al que tenemos actualmente en México. Ningún país. Corea y Taiwán eran países proteccionistas. Supieron apalancar las importaciones que tenían en su momento para adoptar tecnología y desarrollar sus industrias domésticas para posteriormente exportar. Los países ricos de Europa y de Estados Unidos también fueron proteccionistas en su momento, cuando estaban compitiendo con otros países industriales. Estados Unidos era un país proteccionista, cuando su amenaza económica principal era una Gran Bretaña ya industrializada. Así se ha hecho siempre. La globalización no ha sacado a ningún país del subdesarrollo. Tal vez se podría dar el ejemplo de países diminutos, o sea, ciudades-estado como Hong Kong, como Singapur, pero eso no es no son ejemplos comparables a México, un país de 120, casi 130 millones de habitantes, con 2,000 kilómetros de extensión. O sea, países como México tienen diferentes retos. Consecuentemente, tienen que tener estrategias de desarrollo completamente diferentes. Entonces, uno pensaría que alguien como López Obrador, que acaba de darnos una muy sensata crítica a esta
ajenación nacionalista de la derecha mexicana, pues ¿qué está haciendo al respecto? ¿Cuál es la política industrial de López Obrador? Y la realidad es de que no hay. La autosuficiencia de que él habla en energía, por ejemplo, se basa en energía sucia, energía que ya va de salida, que en 50 años ya no vamos a estar, de nada va a servir una reforma energética. Y esto no es crítica solo de López Obrador, también es crítica de Peña Nieto y su énfasis tan exagerado en una política, en una reforma energética enfocada al petróleo. O sea, los derechistas que ahorita se quejan de AMLO y su obsesión por el petróleo, también tienen que haberse quejado de Peña Nieto y su reforma energética. No lo hacen. He ahí la hipocresía. Cuando un gobierno de derecha, quiere fomentar la industria petrolera mexicana, abriendo mercados y liberalizando, eso está bien. Cuando un gobierno de izquierda quiere construir refinerías y demás, y repito, estoy opuesto a la política energética de López Obrador, pero también estoy opuesto a la hipocresía en el análisis de la derecha mexicana. Pero aún así, no hay política industrial en México. En parte, tenemos las manos amarradas a cierto grado por las previsiones de NAFTA, o ahora el TEMEC, que prohíben ciertas actividades, ciertas actividades de proteccionismo a la industria. Eso es cierto. Pero aún así, no nos prohíbe de todo. Pero AMLO no tiene política industrial fuera de energía. Y en energía, pues enfocado en una industria que realmente no debe de ser en lo que estamos enfocando. México podría invertir todo el dinero que se está usando para rescatar a Pemex en crear una industria nacional de renovables, lo cual creo que a la larga sería un poco más útil para el país y para el medio ambiente. Pero tenemos un presidente que no le importa el medio ambiente. El medio ambiente para López Obrador existe en función del desarrollo, no al revés. Y eso está muy mal, porque a estas alturas del partido estamos conscientes de que el medio ambiente tiene una función para el desarrollo socioeconómico. O sea, proteger el medio ambiente ayuda al desarrollo, no es un impedimento a. Entonces, este video para mí resume la hipocresía de la 4T, que es un partido de izquierda en retórica, porque uno escucha un video como este, y eso es lo que uno le gustaría escuchar de un gobierno comprometido en combatir el neoliberalismo, en combatir el fundamentalismo de mercado, en combatir el conservadurismo como ideología, y en México el conservadurismo pues ya salió bien del closet, ya no solo vemos que no es solo un conservadurismo centro-derecha, vemos que hay un componente muy extremista en él, muy racista, muy elitista, y claramente después de décadas de decir que no había neoliberalismo, ¿qué es neoliberalismo? Ahora todos salieron del closet, ahora todos ya se llaman abiertamente neoliberales o solo liberales. Esa es la moda, llamarse liberal. Es un gobierno que retóricamente se opone a esto, pero que en la práctica no lo hace. Y es un gobierno que ha hecho muy poco. O sea, si yo hago una lista de políticas típicamente de izquierda o de derecha y pongo un tache en donde se posiciona la 4T, voy a terminar con más taches en el lado de la derecha que en el de la izquierda. Esa es la realidad. Han hecho algunas cosas buenas, como subir el salario mínimo, etcétera, pero no hay otras acciones
más de largo plazo, más que directamente influya, atacar intereses económicos, separar esos intereses económicos de la política y de plantear un modelo de desarrollo que ya no dependa nada más de privatizar, de liberalizar, de exportar más, que ya vimos que no funciona. ¿Por qué? Porque el crecimiento de México post-NAFTA ha sido inferior al crecimiento pre-NAFTA, porque somos un país que no ha logrado reducir la pobreza de una manera significativa desde los años 90, donde la promesa de que NAFTA iba a, pues, íbamos a aumentar nuestra capacidad doméstica industrial, doméstica tecnológica, etcétera, nada de eso ha pasado. O sea, nos hemos vuelto una maquila de muy alta tecnología, porque exportamos autos, exportamos televisiones de plasma, etcétera, pero muy poco de eso lo hace México. Muy pocos componentes domésticos entran a esa cadena, a esa cadena de valores. Entonces, repito, es muy bonito pararse y escuchar esto o decir esto y hablar de que tu gobierno representa un cambio estructural contra las políticas neoliberales, pero en realidad, si no lo estás haciendo, si no lo estás demostrando con hechos, pues no lo estás haciendo. Y más cuando estás tan obsesionado con austeridad fiscal, pues la política industrial requiere de apoyos de gobierno. O sea, necesitas invertir en esto. Si no lo haces porque no quieres mantener un superávit primario a toda costa, porque la deuda es neoliberal, según tú, pues no va a haber política industrial en México. A los que se sientan un poco escépticos sobre lo que acabo de decir, pues les recomiendo mucho leer las contribuciones de un economista que yo soy muy fan, Dani Rodrik. Es un economista turco, ha escrito mucho sobre política industrial. Creo que cualquier persona que quiera tener una idea un poco más completa en comparación a las políticas de la mejor política industrial es no tenerla, que el mercado decida, y si tenemos que importar todo, que lo importemos. Y si no me creen, métanse a Amazon México, busquen cualquier cosa, y van a encontrar hasta cosas absurdas, así cosas que yo he estado buscando ahora que estoy en México, que no son ni siquiera artículos de alta tecnología. Un set de pesas, por ejemplo, un marco para fondo, cosas de muy baja tecnología. Todo es importado. Todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la economía mexicana? Si no podemos hacer pesas y no podemos hacer un simple marco para fondo, ¿qué hacemos? Y lo que dice López Obrador aquí es muy cierto. No nos podemos cerrar completamente. O sea, aquí no se trata de convertirnos en una economía, regresar a la autarquía, pero sí se trata de fomentar la producción nacional en artículos e importar lo que de plano no podemos producir. ¿Por qué? Porque genera empleos, genera desarrollo tecnológico y genera riqueza. Y repito, el que esté en desacuerdo con lo que acabo de decir, que me dé un solo ejemplo de un país que se ha desarrollado, que hoy día sea primermundista, que lo ha hecho con una política 100% libre mercadista. No hay. Y con esto terminamos el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado la primera edición de Progressum
MX. Y habrá más. Y si les gustó esto, pues ahí está el botón de like. Suscríbanse también y compartan el video. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.